Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass. Vamos a dar inicio a la masterclass de la noche de hoy. Ya se encuentra con nosotros la maestra Lucía Martínez Velasco y pues nada más le pedimos que los que gusten encender sus cámaras lo pueden hacer y por favor silenciar su micrófono mientras la maestra está dando su plática. Y posteriormente daremos una sesión de preguntas y respuestas que daremos lectura para que la maestra pueda responder. Vamos a hablar un poquito de quiénes somos nosotros en Serendipity. Somos un centro de formación y desarrollo humano. Tenemos 13 años de experiencia formando a profesionales en el área de la psicología y la educación. Tenemos 22 diplomados en línea, 9 seminarios en línea y realizamos, ahora que la pandemia ya lo permite, eventos presenciales. Tenemos más de 4,500 exalumnos graduados y graduadas de nuestro centro de capacitación y tenemos presencia nacional. Así también los docentes e investigadores que trabajan en Serendipity son de talla tanto nacional como internacional. Y me voy a permitir leer un poco de la experiencia profesional y el currículum de la maestra Lucía Martínez Velasco. Ella presenta la masterclass de la noche de hoy, alfabetización inicial a niños y niñas ciegos. Ella es licenciada en Educación Especial, egresada de la Escuela Benemérita y Centenaria Normal del Estado de Chiapas. Es maestra en Educación Inclusiva en CRESUR. Es especialista en el área visual para la atención de niños con discapacidad visual, así como en el manejo y utilización del bastón blanco. Fue docente en el grupo Enlaces AC en la materia de adaptación curricular en el trabajo con niños y niñas con discapacidad visual. Cuenta con acreditación en el manejo del sistema Braille y ha participado como locutora de radio abordando temas referentes al tema de la discapacidad. Bienvenida, maestra, y le dejo su presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar conmigo aquí en esta noche y bueno, aprendiendo y sobre todo cosas que tienen que ver con la discapacidad visual. A continuación, vamos a iniciar con la clase, pero no sin antes, pues agradecerles que se hayan tomado este tiempo, se hayan registrado, ¿no? Para escuchar más acerca de la discapacidad visual. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de la alfabetización de niños y niñas con discapacidad visual. A continuación les voy a compartir la presentación, en eso estoy. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a iniciar entonces. No aparece la... ¿Se ve la presentación aún no? No, maestra. Ok. Sí, es que le estoy dando en compartir, pero no, no me deja. ¿Dónde está la pantalla? Ya se ve. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Sí, Ok, listo. perfecto. Entonces ya iniciamos, disculpen por los problemas técnicos, pero bueno, iniciamos pues con el tema alfabetización inicial a alumnos con discapacidad visual. Este tema es muy interesante porque últimamente en las escuelas se le está dando poca relevancia al sistema braille con el avance de las tecnologías, de la información y la comunicación, la digitalización y todo esto que ha venido aconteciendo en estos últimos tiempos. Entonces, pues vamos a ver cuál es la importancia de la alfabetización, qué pasa si no se alfabetiza a los niños y niñas con discapacidad visual en el sistema braille, sobre todo. Y pues también vamos a conocer qué es el sistema braille. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre qué es una persona con discapacidad visual para que vayamos entendiendo mejor este contexto. La persona con discapacidad visual es reconocida dentro del marco de la diversidad humana,
como un sujeto con potencialidades para desarrollarse social, cultural, cognitiva y afectivamente. En el campo educativo, la atención a personas con discapacidad visual se basa en analizar las condiciones del contexto institucional para adecuar la atención que corresponde con sus posibilidades. En la institución educativa, la discapacidad visual no debería ser el eje sobre el cual se definan acciones de formación, sino que la discapacidad visual debe ser reconocida como un elemento más en la formación de su personalidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que no solo nos centremos en que el niño o la niña que ingrese a nuestra escuela es ciego o ciega. Hay que mentalizarnos y explorar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, también conocer el contexto donde vive, el contexto familiar, social. Y si nosotros somos maestros de inclusión educativa o de apoyo de aula, debemos estar conscientes de que en ocasiones pues nuestros maestros de educación regular pues no están capacitados al 100% en estas cuestiones. Entonces, para que nosotros podamos hacer este equipo en conjunto con los docentes de grupo, junto con los padres y sobre todo con el alumno, creo que esto es esencial, comprender qué es una persona con discapacidad visual, no solo enfocarnos en la discapacidad, sino en cómo es, cómo se comporta, cuál es su estilo de aprendizaje y este tipo de situaciones. Ahora vamos a ver qué es alfabetización. Es el proceso de aprendizaje esencial para una comunicación efectiva, que involucra el desarrollo de habilidades lingüísticas de escritura, lectura y cálculo, generalmente comenzando en la primera infancia. Aquí engloba muchísimas cuestiones y es que las personas con discapacidad visual, algunos pues son incluidos en las escuelas de educación básica ya cuando el niño tiene 5, cuando el niño tiene 6 años. Y entonces cuando ingresa a la institución nos encontramos con algunas problemáticas, por ejemplo, si el niño no ha recibido estimulación temprana, que es un elemento esencial para el desarrollo de cualquier niño, pero en específico de los alumnos y alumnas con discapacidad visual, porque ello les permite adquirir mayor seguridad, tener mejor control de su cuerpo, porque también en la estimulación temprana se ven conceptos muy esenciales que tienen que ver con la alfabetización para que el niño pueda adquirir la lectoescritura braille, porque no nada más es llegar a la escuela y ya vamos a aprender braille, ¿no? El proceso del braille tiene que conllevar una serie de cosas, una serie de aprendizajes, estímulos sensoriales en un inicio, para que el niño pueda asimilar y en determinado momento comprender qué es lo que se le quiere enseñar. Pero esto lo vamos a ver más adelante en consideraciones. Es importante tener en mente este concepto de alfabetización, porque esto nos va a ayudar a comprender que no solo es el sistema braille que va a aprender a usar el niño, no, sino que también va a tener que aprender a hacer cálculos matemáticos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cálculos de perímetros, quizá cálculos de raíz cuadrada y, por qué no decirlo, cuando ya llegue a una etapa adolescente, pues pueda también adquirir estos conocimientos de álgebra, que son un poco complejos, pero que con ciertas adecuaciones también se van a poder llevar a cabo con éxito. Vamos a ver aquí unas ventajas de la alfabetización. Y es que, como todos bien sabemos, estar alfabetizado no solo significa leer y escribir y hacer cuentas, sino que también ahora debemos tener conocimiento de las tecnologías, del mundo que nos rodea y conocimientos también del lugar donde vivimos, de la naturaleza, de los animales, de todo, de todo. Entonces, por eso es importante que el niño o la niña con discapacidad visual, en este caso con ceguera, sea incluido e intervenido desde la primera infancia para que pueda tener estos conocimientos y pueda desarrollarse y tener el éxito académico que se espera a lo largo de su nivel educativo. La alfabetización impulsa el desarrollo sostenible, permite una mayor participación en el mercado laboral, mejora la salud y la nutrición de los niños y las familias.
reduce la pobreza y amplía las oportunidades en la vida. Entonces, son múltiples ventajas y si los vemos a largo plazo, pues decimos ahorita, pues el niño, quizá ahorita si ingresa a la escuela, ¿en qué le va a ayudar, por ejemplo, en reducir la pobreza, ¿no? O reducir la desnutrición? La desnutrición no solo se refiere al alimento, sino también al conocimiento que debe tener el alumno. Entonces el niño puede estar desnutrido, pero no por falta de alimentos, sino de conocimientos. También hay que verlo desde esa perspectiva. Entonces, para que el niño pueda aprender, el niño también tiene que estar bien alimentado, tiene que tener un contexto adecuado, porque si hay situaciones que lo limitan, por ejemplo, la economía, pues difícilmente va a poder salir adelante, porque los materiales que el niño va a emplear por ejemplo, en la lectoescritura braille, pues son un poco caros, y entonces pues va a ser un poco difícil que la familia pues pueda tener como ese recurso para comprar la regleta y el punzón, si a veces no se tiene para la alimentación, ¿no? Quizá cuando él crezca, y si nosotros como padres, como madres y como sociedad también le brindamos esas herramientas necesarias, le brindamos también esa confianza, eso de creo en ti, pues en algún momento cuando sea una persona adulta y llegue a la etapa laboral, pueda ser favorecedor este asunto de que el niño esté alfabetizado, porque claro, hay personas con discapacidad visual adquirida en la edad adulta, y precisamente pues tienen que regresar a este proceso de alfabetización ahora en el sistema braille, porque bueno, si bien antes la persona, supongamos que tenía pues los 5 sentidos y ahora se quedó con 4, pues va a tener ahora sí que arrancar de cero, pero que sepa que nada es imposible y que si se alfabetiza correctamente, entonces él también va a poder acceder al campo laboral y no ser discriminado, y sobre todo tener un instrumento con el cual se pueda defender, con el cual pueda salir adelante y pueda sacar esas potencialidades que lleva. Ahora, como les dije, vamos a hablar sobre las consideraciones para alfabetizar a niños ciegos. La alfabetización con el sistema braille es lenta y requiere de mucha estimulación, esmero y concentración. Por lo tanto, su enseñanza necesita unas condiciones previas y una actitud positiva del niño hacia el aprendizaje. Se debe comenzar con actividades simples, que puedan ser realizadas sin dificultad y con éxito. ¿A qué nos referimos? Cuando iniciamos en esto del sistema braille, lo que necesitamos estimular primero es el olfato, el tacto, el oído, abordar conceptos necesarios como la lateralidad, la espacialidad, conceptos como los puntos cardinales, por ejemplo. Todo esto que para un niño que no tiene discapacidad visual a lo mejor y no es relevante, pero para él sí, porque va a poner en juego el niño al momento de aprender el sistema braille sus sentidos. El tacto, por ejemplo, va a servirle para ubicar en determinado momento las letras en braille, el oído para escuchar si pinchó bien el punzón en el punto que iba, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones, la coordinación, oído, mano, todo esto que tenemos que ir estimulando para poder entrar poco a poquito en el sistema braille, y como dice aquí nuestra presentación, con actividades simples, por ejemplo, poniéndole sensoriales, con semillas, con olores, con texturas, con objetos, agrupando de menor a mayor tamaño, y todas estas cosas que tengamos a nuestro alcance las podemos utilizar. Entonces sí vamos a requerir también del apoyo de los padres, porque no solo la tarea es de nosotros como maestros en la escuela, sino que también los padres son indispensables para que ellos puedan apoyarnos en casa en que el niño realice estas actividades sensoriales, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué pasa si el niño pues no recibe esta instrucción? Pues le va a costar más aprender el braille, y si de por sí es un poco lento, pues ahora nos va a llevar mucho más tiempo porque no hay un apoyo en casa y este tipo de cosas por el estilo. El niño con discapacidad visual ve de forma constante
avisos en la calle, periódicos, revistas, etcétera. Es muy fácil encontrar una serie de estímulos sensoriales en la vida cotidiana que lo van a ir llevando a interesarse en aprender a leer y escribir. En cambio, el niño con discapacidad visual no suele disponer de estos estímulos. Es por ello que conviene adaptar el braille y con dibujos en relieve los libros, pancartas, carteleras y letreros que están en su salón de clases o en casa y ponerlos a su altura, así como dejar a su alcance libros y cuentos en relieve previamente adaptados con materiales motivadores que despierten su imaginación. Justo lo que comentaba anteriormente, nosotros debemos adaptar y tener este conocimiento del sistema braille. Ahora ya con las plataformas, con todo esto que tenemos al alcance de la mano, pues ya podemos iniciarnos en el sistema braille, ¿no? Podemos tener un poquito del conocimiento y así poder pues apoyar en casa a nuestro niño o niña o a nuestro alumno con discapacidad visual. Creo que la creatividad en los docentes, en muchos docentes, está allí, está a flor de piel, entonces no hay como no puedan adaptar este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay aspectos en los que se platicaba hace un tiempo con una persona, con un maestro que enseña el tema, por ejemplo, de los colores a personas con discapacidad, y entonces él decía, bueno, es necesario que el niño sí asimile este concepto. ¿Por qué? Porque pues es una actividad que viene de repente en las actividades escolares y no podemos dejar al margen al alumno con discapacidad visual. Él también tiene que adentrarse a su modo con adecuaciones a este tipo de aprendizajes. Y entonces aquí también pues entra la alfabetización, porque estamos incluyendo a nuestro niño y a nuestra niña al mundo de la literatura. Si bien ya existen, por ejemplo, audiolibros y todos este tipo de formatos, pero el sistema braille sigue allí, es indispensable. La ceguera no implica automáticamente tener un tacto más sensible, ese es uno de los mitos. En todo caso, el tacto puede ir desarrollándose con la práctica. Como cualquier otro niño, el niño con limitaciones visuales deberá tener la madurez suficiente para desarrollar ciertas destrezas y esquemas corporales, así como un entrenamiento táctil que necesitará para manejar los instrumentos de escritura y para acceder a la información. Entonces, aquí los niños con discapacidad visual tienen que desarrollar, como les digo, ciertas cuestiones, todos sus sentidos, estar muy alerta, y esto también va a garantizar a que el niño sea participativo en el salón de clases, porque en un inicio, en la primera etapa, que cuando iniciamos con el pre-braille y este tipo de cosas, pues bueno, por lógica el niño pues no puede participar, por ejemplo, en escribir su nombre, ¿no? Pero poco a poco lo vamos a ir introduciendo, así como lo hacemos con los niños que no tienen ninguna discapacidad, aunque pues este proceso es un poco más lento, sí requiere de mayor constancia, de práctica, y sobre todo generarle al alumno este sentido de motivación, darle estímulos, algo que lo motive a aprender, y que el braille no sea una cosa aburrida, una cosa que nos dé sueño, porque bueno, antes, por ejemplo, los que fuimos alfabetizados en su momento, pues nos ponían planas y planas de letras y letras, y pues era muy aburrido, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué sentido tiene que me estén poniendo planas y planas? Al final de cuentas sí aprendíamos, pero era un proceso muy mecánico, muy memorístico, y nunca le encontrábamos el sabor a las cosas. Pero con la motivación, los sensoriales, los materiales que tengamos por ahí, y que le diseñemos para que el niño pueda aprender, pues le va a ser mucho más fácil y se va a sentir mucho mejor. Ahora ya escuchamos durante estos minutos el braille y el braille y el braille y el braille, pero vamos a conocer qué es el sistema braille. El braille es una representación de símbolos alfabéticos y numéricos que utilizan 6 puntos táctiles para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos. El braille es una maravilla porque aquí en China, ahora sí, como dice el refrán, es el mismo braille, solo que claro, cada país
tiene, por ejemplo, no su simbología, sino que sus diferentes nombres para los signos que se utilizan. Entonces, pues tenemos símbolos musicales, símbolos para química, para música, también hay signos para taquigrafía en braille, tenemos un manual que se llama estenografía, que es un nivel mucho más avanzado, se le conoce también como Braille 2. Entonces, eso es como ya para expertos, para avanzados, ¿no? Cuando ya a nivel secundario, cuando ya todo es como más rápido y los maestros dictan y dictan, ¿no? Entonces a veces no da tiempo y bueno, el braille avanzado es una maravilla porque sí te permite tomar anotaciones con mayor rapidez y además, pues también podemos ser partícipes, por ejemplo, de la materia de inglés, ¿no? O sea, son muchas cuestiones. Desafortunadamente, en nuestro país, la entrega de libros de texto gratuito solo llega a sexto grado de primaria en temas de la discapacidad visual. En secundaria ya los libros no vienen adaptados, aunque es una desfortuna, ¿no? Porque pues las personas con discapacidad visual ahora, pues ya están avanzando, a más grados académicos y no solo se van a quedar en primaria. Entonces, si no tenemos el sistema braille a la mano, entonces ya vamos a recurrir a otras alternativas que vamos a ver más adelante. Este sistema de escritura lo usan las personas ciegas o con enfermedades visuales para leer, garantizando la comunicación de información de interés. El braille es considerado como un medio de comunicación que representa competencia, independencia e igualdad. O sea, el braille tiene mucha significancia, ¿no? En la vida de una persona con discapacidad visual. Entonces no hay ni cómo, digamos, no, ya no le enseñemos braille porque ya tiene una computadora. Desafortunadamente, muchos niños, muchas niñas de nuestras regiones no cuentan con los recursos necesarios para tener un equipo informático. Muchos de nosotros tuvimos nuestra primera computadora, pues ya casi iniciando la universidad, ¿no? Porque a veces no se puede. Pero ¿qué herramienta es la que nos garantiza la inclusión, la confianza? Y todo esto es el sistema braille. Pues también, si de repente pues nos encontramos con medicamentos, de hecho ya hay productos de catálogo que también ya tienen este sistema escrito, ¿no? Hay algunos medicamentos y es que es también por falta de concientización de las personas con discapacidad visual que a veces se confían de las tecnologías y bueno, luego nos juegan malas pasadas, entonces pues nos confiamos y pues ya también ya no quieren aprender el braille, que para qué si ya es un método antiguo. Y yo les planteo, bueno, si no se les enseña braille, entonces es como si a un niño que no tiene discapacidad visual le dijeras, no, pues vas a ir a la escuela, pero ya no vas a aprender a leer y escribir y en tinta, ¿no? Simplemente vas a ir a aprender la computadora. Pues no va a tener ningún sentido, ¿no? En su vida. Y quizá en el futuro se puede encontrar con revistas, con letreros, con este tipo de cosas, y pues no vas a ver ni qué onda, ni qué dice, digo, o a lo mejor sí vas a ver, pero va a tener un aprendizaje como con más lento. Es así como el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad manifiesta que el sistema braille es la única posibilidad de acceso a la educación. Entonces, este artículo pues es lo que manifiesta en cuanto al sistema braille y es lo que garantiza una inclusión verdadera, una participación y una independencia para las personas con discapacidad. Ahora vamos a ver la importancia del sistema braille en la educación. ¿Qué tan importante es? ¿Por qué lo debemos de seguir enseñando además de lo que ya he venido platicando? El aprendizaje del braille es una parte importante que funge como un medio para garantizar la comunicación de las personas con discapacidad visual, así como permitirles el acceso a diversas áreas, equipos y lugares en los que puedan desarrollar las actividades que deseen sin ningún tipo de discriminación. Entonces ya vimos que el braille nos permite, por ejemplo, acceder a cajeros automáticos, por ponerles un ejemplo. La gente que vive en la Ciudad de México tiene
pues los letreros estos en braille en las estaciones del metro y saben qué onda, qué dice y hacia dónde se deben dirigir. Como les digo, en algunos medicamentos. También en la vida diaria el braille es fundamental. ¿Por qué? Porque si uno como persona con discapacidad visual ya domina el braille, fácilmente podemos hacer adaptaciones de equipos electrodomésticos. Por ejemplo, el horno de microondas. El horno de microondas viene totalmente plano, como si fuera un celular, y nada más le picas y bueno, pues la persona que ve pues sí puede, ¿no?, usar el horno sin ningún inconveniente. Pero con el sistema braille, la persona con discapacidad visual puede adaptar su horno de microondas y hacerlo accesible y garantizarle una independencia, por ejemplo, para calentar su desayuno, su almuerzo o por yo qué sé, ¿no? Entonces, esas son las pequeñas grandes cosas que nos permite el braille. O también, por ejemplo, etiquetar la ropa, para poder clasificarla. Y todo esto se aprende en las habilidades de la vida diaria, que pues bueno, ya se tendrá ocasión también de platicar de este sentido y de la importancia que tiene para el desarrollo y la independencia de las personas con discapacidad visual. Vamos a hablar ahora sobre los formatos accesibles para la alfabetización. Y aquí entramos en lo que les venía yo comentando hace unos instantes. Vamos a ver qué son los formatos accesibles. Los formatos accesibles se refieren a tener un elemento creado especialmente para cada tipo de discapacidad. Para las personas con discapacidad visual existe el braille y los libros macrotipo. Para la discapacidad auditiva está la lengua de señas y los subtítulos. Para las personas con discapacidad intelectual están los formatos de fácil lectura y los pictogramas. Entonces aquí ya entramos en los formatos accesibles y justo lo que les platicaba hace rato, ¿no? ¿Qué pasa si en secundaria, preparatoria, universidad, pues ya no contamos con libros en braille? Ni modo que el niño se estanque, ¿verdad? Se deje de alfabetizar, se deje de incluir en todos estos conocimientos. Pues también ahora sí podemos hacer uso de los audiolibros, de formatos digitales. Ahora si se tiene el alcance de una computadora y así, pues poder traducir sus documentos en una voz sintética. Y ahora pues ya no hay tanto inconveniente como de por ejemplo, a veces decían los maestros, es que no les podemos dar este libro por derechos de autor. Pero ahora hay un tratado que se llama Tratado de Marrakech, que fue instituido en el 2013 en Marruecos, en Marrakech, por cierto, por eso se llama así. Y este formato o este convenio o tratado da la facilidad de, digamos, fotocopiar un libro o escanear un libro para hacerlo accesible a las diferentes discapacidades, no solo a la discapacidad visual, pero como este es el tema que estamos platicando, pues podemos escanear un libro en PDF y dárselo al alumno con discapacidad sin ningún inconveniente, sin ningún temor de que tener problemas con los derechos de autor. Pero pues sí hay que tener a la mano el tratado para pues ahora sí tener las pruebas en la mano por si en algún momento no las piden y pues estar seguros de que el tratado nos ampara como maestros. Y eso sí, recordar que México ya firmó este tratado, o sea que no hay ni cómo se escapen, ¿no? Entonces también se tiene que procurar la accesibilidad en estos documentos y también por eso el gobierno ha empezado a hacer, por ejemplo, la Constitución y todo esto de la Ley General, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Se empiezan a hacer ya en formatos accesibles para que todos y todas tengan derecho a la información, aunque se ve muy poco distribuido, pero pues por ahí anda, ¿no? Aunque, como les digo, hace falta hacer eco en este sentido para que haya muchos más formatos, haya muchas más cosas en braille y que el niño se siga estimulando. Vamos a hablar sobre materiales y estrategias para iniciar en la alfabetización a niños ciegos. Bueno, aquí como les decía, estimulación sensorial, juguetes reales de pequeño tamaño, objetos en 2 y 3 dimensiones y texturas. Estos
Objetos se le va a dar en la primera infancia, cuando tenga 3 años, ¿no? Que aprenda las texturas, los objetos, el nombre de los objetos, a clasificar grande, mediano y chico, ¿no? Entonces, que toque las diferentes texturas es importante porque no es lo mismo a que, por ejemplo, le digamos al niño, por ejemplo, ay, mira un perrito, ¿no? Ahí va un perrito. Y le pongo en el sonido del perrito y bueno, está muy padre, pero qué mejor que pudiéramos agarrar un perrito de verdad y que se lo enseñemos, ¿no? Un chiquito, esas son sus orejas, esa es su boca y este tipo de cosas. Y va a ir reconociendo la textura del perrito, si es liso, si es peludo y ese tipo de cosas. Y además, ayudamos a reforzar la imaginación porque, pues les cuento, que cuando, por ejemplo, te dicen, ay, sí, mira un perrito, y tú no lo has visto, pues tú te puedes imaginar al perro de 1000 formas. O sea, la imaginación te puede hacer, híjole, ponerle muchas características, y cuando lo tocas de verdad, pues te llevas, ahora sí, la sorpresa de que no era como te lo imaginabas. Entonces, por eso es necesario, sí, tener cosas que se asimilen, objetos que se asimilen a lo que estamos enseñando, para que cuando las toque, pues ya no se sorprenda. En prebraille utilizamos letras mayúsculas en relieve, tarjetas con nombres de alumnos escritas con barritas de 0, hueveras de media docena a medio de signo generador con pelotas de ping-pong que representan los puntos, cajetines en braille de distintos tamaños, libros específicos en relieve como, por ejemplo, Percibo y Trazo, que es un libro editado por la ONCE, aunque hay otro que se llama Tomillo, y este libro igual son de la ONCE. Se pueden conseguir. La ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, es esta organización que regula todo lo que tiene que ver con el braille a nivel mundial. Entonces, cada signo, cada modificación que se le vaya a hacer, tiene que pasar ahora sí por manos y oídos y todo de la ONCE para que pueda ser aprobado. Entonces, estos libros perdón, son implementados por la ONCE. Y también tenemos la máquina Perkins, es específicamente del sistema Braille, que escribe el código Braille a tamaño real. La máquina Perkins es una máquina un poco más chica que la máquina de escribir y solo tiene 6 teclas. Entonces el niño va pues escribiendo en la máquina porque él ya tiene que conocer la combinación de los puntos del sistema Braille. Por ejemplo, supongamos yo la B, que es 1, 2, el niño ya tiene que saber que la B es 1, 2, entonces se ubica en la máquina Perkins y del lado izquierdo tiene 1, 2, 3 y del lado derecho tiene 4, 5 y 6, ¿no? Entonces ya él pone 1 y 2 al mismo tiempo y bueno, el método de escritura es más rápida, pero ahí viene el pero de las cosas siempre, que este material es muy caro, carísimo. Esta máquina anda como en 35,000, ¿sí? 35,000 pesos mexicanos. Y luego si pensamos en grande y decimos, no queremos una impresora, pues se nos va la vida, ¿no? 70,000, 80,000 pesos una impresora Braille. Entonces, pues tenemos que regresar a nuestros materiales, a nuestros confiables de siempre, como la regleta y el punzón. Y ya para facilitar la vida por la tecnología, ahí la tenemos al alcance con un libro escaneado y listo. Pero debemos ayudar al niño a que conozca la máquina Perkins, la regleta, el punzón, para que tenga conocimiento de todas las cosas y cuando tenga el recurso, llegue a tener esos materiales, pues los pueda usar y pueda hacer su vida escolar más fácilmente. Libros editados en relieve y libros específicos para ciegos. Los libros macrotipos son aquellos libros, por ejemplo, que se utilizan para los y las niñas que tienen baja visión, tienen dibujos más grandes, letras más grandes y todo esto con el fin de garantizar también el aprendizaje de ellos y por supuesto que también hay ayudas como las lupas, lámparas y cosas que le ayuden a mejorar su visión. Etapas en la alfabetización. Las rutinas en el aula de clase son fundamentales en la primera etapa de la educación de los alumnos con discapacidad visual. Un ejemplo de dichas rutinas es pase de lista, el tiempo de las actividades, horarios de cada uno, etc.
O sea, aquí al niño podemos nosotros diseñar tarjetitas en braille y en tinta con el nombre de cada niño. Entonces él también puede incluirse en el pase de lista y él pues va ejercitando su lectura, ¿no? Porque en un inicio eso es lo que cuesta. Pues una vez que ya saben escribir un poco, se introducen a la lectura y bueno, pues así van a ir ejercitándose y se van a ir motivando también y van a decir, yo también quiero pasar lista, ¿no? Entonces es una bonita forma también. Otro instrumento que se puede utilizar en la edad de 3 años es la dibujografía, que consiste en que el alumno con discapacidad visual utilice utensilios para dibujar en relieve como punzones, barritas de cera, pintura de dedos mezclada con sal, números en relieve, entre otros. O sea, el niño está en la etapa de explorar, de tocar, de sentir las diferentes texturas, manejar, claro, objetos que no sean peligrosos para él y claro, con la supervisión de nosotros como maestros. En la etapa preescolar se debe trabajar con los alumnos ciegos grafomotricidad, que estimula la motricidad fina. Esto con el fin de que el alumno ocupe barritas de cera y diversas texturas para formar letras y números convencionales. Es en esta fase que se introducen los conceptos de espacialidad y lateralidad para iniciar con el proceso de enseñanza del pre-braille, en el cual se comienza con la enseñanza de la primera serie del sistema braille. Entonces vamos a ver que la primera serie del sistema braille es de la A a la J. Esto se va haciendo con calma, con paciencia, pero no hay que ir corriendo porque pues después de que el niño haya utilizado estos materiales que dice aquí nuestra diapositiva, que las barritas de cera podrían ser las barritas de plastilina, el niño tiene que empezar a trabajar con esta huevera que también nos mencionó la presentación en diapositivas anteriores, que es una celdilla hecha con estos casilleros de huevos, nada más que tiene que ser de media docena, o sea, de 6. Una celdilla de 6 agujeritos. En estos agujeritos, pues que el niño introduzca, ¿no?, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que representa el signo generador en el sistema braille, y se vaya acostumbrando. Y ahí vamos a ir comenzando con las primeras 10 letras. Por otro lado, también hay instrumentos como la regleta entrenadora. Después de que ya trabajamos con la huevera, ahora nos pasaríamos a la regleta entrenadora. Y esta es una regleta mucho más grande que la regleta convencional que usan las personas con discapacidad para escribir. Y pues hace las letras mucho más grandes, y esto con el fin de que el niño vaya conceptualizando el manejo de la regleta, porque igual ese es otro reto, ¿no? Entonces, eso requiere mucho trabajo, paciencia y esmero, como lo mencionamos en un inicio. ¿Qué pasa si no se incluye el sistema braille en la educación de los niños ciegos? Vamos a ver qué pasa y vamos a descubrir qué pasa si seguimos pues usando las tecnologías, que no son malas, son muy buenas, que han venido a facilitar muchas cosas, pero sin no dejar a un lado el braille. Con las nuevas tecnologías, el sistema braille está cayendo en desuso y eso limita al estudiante con discapacidad a desarrollarse académicamente. Porque a falta de conocimiento, las personas piensan que van a sustituir esas habilidades de comprensión y lectura. Y no. Aunque sea con punzón y regleta, aunque sea con ese equipo, nunca debería pasar de moda, porque la parte del cerebro que se activa para aprender y fortalecer estas habilidades no se logra con los dispositivos digitales. Entonces, al nosotros enseñar el sistema braille, estamos poniendo a trabajar el cerebro del alumno con discapacidad visual, a que tenga mayor agilidad, que toda esta parte que tiene que ver con el aprendizaje, con la concentración, pues no se desarrolla al 100 como lo haría si aprendiera el braille. Entonces, no dejemos que el braille caiga en desuso, no dejemos que las nuevas tecnologías sigan invadiendo, al contrario, deben ser un complemento ambos. Ambos tienen que estar en el aula con el niño. Si no se puede, pues ya veremos la forma, ¿no?, de que los niños ahora en pandemia
pues se vio un retraso también de los alumnos con discapacidad visual en los aprendizajes, porque mucho de de estos conceptos que ya vimos, de lateralidad y que la estimulación de manos, de todo esto no se pudo porque no había contacto, porque a veces los padres no tenían tiempo y pues desafortunadamente pues hubo un rezago. Y bueno, como conclusiones, decirte que pues hay que seguir trabajando, hay que seguir formando especialistas en esta materia del sistema Braille, que hay muy pocos, pero que sí los hay, y que si podemos nos acerquemos a ellos si tenemos en clase a un alumno o a una alumna con discapacidad visual. Por otro lado, recordarte que si tú tienes un alumno con baja visión y si todavía tiene restos visuales y los puede aprovechar, aún no lo ingreses en el sistema Braille hasta que, bueno, si sabes que su discapacidad visual es progresiva y que se va a quedar ciego, pues sí hay que irlo introduciendo poco a poco en el sistema Braille. Pero si su discapacidad no va a seguir evolucionando, no va a seguir, no va a llevar a la ceguera total, pues tenemos que seguir reforzando estos estímulos. Y es así como llegamos a la parte final de esta clase, muy breve, pero espero que haya quedado claro algunos conceptos, que haya llamado la atención también cómo es este proceso de lectura y escritura para las personas con discapacidad visual, también la importancia que tiene, ¿no?, para los ciegos el braille, y pues a seguirlo cuidando y recordar que pues en enero también se conmemora el Día Mundial del Braille para recordar a su inventor, Louis Braille, nacido en Francia. Por mi parte fue todo, y bueno, pues doy la palabra a Maite, y bueno, quizá haya preguntas y respuestas que con mucho gusto pues vamos a desvelar y con mucho gusto vamos a responder. Así es, muchas gracias, maestra. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quiere compartir alguna pregunta o algún comentario a la maestra, puede abrir su micrófono, por favor. Y tenemos de todas maneras, mientras se animan a hacernos preguntas por este medio, vamos a leer un par de comentarios y de preguntas que nos hacen aquí en el chat. Maestra, nos pregunta Claudia Arriaga. Dice, buenas noches, mi pregunta se basa en las necesidades de mi hija. Ella es débil visual y va a una escuela regular. Ya va empezando la lectoescritura y ahorita su vista se lo ha permitido, pero ¿en qué momento puedo empezar el braille? Como decía al final, si la discapacidad no es progresiva, o sea, si no va a ir evolucionando, que siga con la escritura en tinta. Ahora, si vemos que ya la discapacidad va ya de plano, ahora sí que ganando el terreno, y que cabe la posibilidad de que pues adquiera la discapacidad, pues hay que irse preparando sí ya con el sistema braille. Entonces hay que consultarlo tanto con el maestro de inclusión educativa que tenga ahí a la mano, y bueno, sino también con el especialista que valora a la niña. Entonces, para que no haya un retroceso o un rezago en este punto, porque pues dijo que va comenzando, entonces pues hay que tomar con cuidado esta situación. Gracias, maestra. Aquí mediante el grupo de WhatsApp nos hacen un par de preguntas. Nos dice, ¿qué tan recomendable es el braille como un proceso alterno con niños con debilidad visual que comienzan a leer y escribir? Sí es recomendable, o sea, no se niega la posibilidad a que estos niños adquieran la lectoescritura braille, pero vuelvo e insisto, si el niño tiene restos visuales hay que aprovecharlos, hay que fortalecerlos, porque como decía yo, hay ayudas como las lupas, los libros macrotipo. También nosotros podemos ir empleando estos formatos en segunda, en tercera dimensión. Quizás si tenemos en el salón de clases algún proyector, no sé, utilizar todo lo que tengamos al alcance de la mano para que el niño o la niña no se pierda, ¿no?, de estas posibilidades. Aunque pues pues sí puede tomar como alternativa, ¿no?, el sistema braille, aunque lo ideal es que siga con su proceso de lectoescritura como convencional, ¿no? Vuelvo y repito, si la discapacidad no evoluciona, pues
lo siga utilizando, si no se le dificulta. Gracias, maestra. Aquí tenemos una pregunta más. Ujú. Nos dice Belén Peralta, ¿los niños ciegos deben empezar a leer y escribir el braille? En algún momento me dijeron que videntes empiezan con escritura y ciegos con lectura. No, no. Es el mismo procedimiento que se emplea para los niños y las niñas que tienen discapacidad visual y que los niños que no la tienen. Es el mismo procedimiento, solo que, como yo decía en la presentación, se necesita iniciar primero con la estimulación sensorial, iniciándolo con conceptos de lateralidad, espacialidad, el tacto que ya lo tenga bien preparado, iniciarlo con estas estrategias del prebraille que comentamos usando la huevera, y ya después iniciar ya con el sistema braille y el aprendizaje, ¿no? Primero con la escritura, porque en principio de cuentas es lo más complejo, ¿no? Eso es como que lo que más le cuesta al niño. Ya la lectura, pues ya la va a poder desarrollar más fácil porque él ya tiene noción de cómo es la posición de los puntos, cómo él la escribió, ¿no? Recordemos que para escribir el braille se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha, ahí sí cambia. Pero de ahí en fuera es el mismo procedimiento, no tiene por qué variar. Ok, maestra, gracias. Vamos a leer comentarios. Bueno, aquí la felicitan. Gracias por Muchísimas compartir la gracias. información. Muchas gracias. Excelente ponencia, interesante tema. Muchas felicidades. Gracias por la información. Excelente ponencia. Y pues también les dejamos ahí la información del diplomado. Si alguien tiene alguna pregunta más, la pueden hacer en este momento. Y de todas maneras les vamos a comentar que tenemos el diplomado en línea, Intervención Educativa para los Estudiantes con Discapacidad Visual, en el cual la maestra Lucía Martínez es la encargada de unos temas ahí en el diplomado. Iniciamos el 5 de noviembre. Maestra, si nos quiere brevemente comentar de qué va a tratar el diplomado. Entendemos que la masterclass se relacionó a eso, pero si Así nos es. comenta así de manera general, cuáles son los temas de este diplomado, por favor. Con mucho gusto, Maite. Bueno, este diplomado va a estar súper interesante. Sí, se los recomiendo de verdad, y no es porque lo demos nosotros, sino porque las temáticas vienen desde el desarrollo del bebé ciego, o sea, cómo hay que cuidar a un bebé ciego, la estimulación temprana, cómo enfrentar el duelo, cómo elaborar materiales accesibles para evaluar, por ejemplo, a un alumno con discapacidad visual. Vamos a hablar sobre las habilidades de la vida diaria. Vamos a profundizar mejor en el sistema braille. Esto de la alfabetización, digamos que es como una probadita. Lo demás está ahí en el diplomado. Porque viene el tema del sistema braille. También viene algo muy importante, que son las guías, bueno, una guía correcta para interactuar con personas con discapacidad visual. Digo, a lo mejor son cosas que muchos desconocemos, que pueden ser muy básicas para algunos y dicen, ay, no, pero la verdad es que está muy interesante porque vamos a descubrir muchas cosas, vamos a ver la tiflotecnología, o sea, tenemos un compendio de temas que son totalmente recomendables, que van a salir ahora sí que con las herramientas necesarias, con la caja de herramientas, como para decir, ya vine, ya estoy listo para atenderte, ¿no? Decirle al alumno en su momento, ya estoy listo, lista. Y pues a seguirse preparando en este tema que tiene que ver con la discapacidad visual, que en un principio parece un poco difícil, pero con las adecuaciones también vamos a aprender qué es una adecuación, una adaptación curricular, o sea, son muchas cuestiones, así que pues está totalmente recomendado, son varias asignaturas y pues van a haber varias actividades muy interesantes. Gracias, maestra. Aquí Sofía Arriaga nos hace un comentario. Dice, muchas gracias por su ponencia. Tenemos mucho todavía que hacer para que las escuelas sean inclusivas. Sí, desafortunadamente sí tenemos mucho, digo desafortunadamente porque pues aún hace falta conciencia, sí, sobre la discapacidad visual. Muchas veces van a las escuelas y dicen, no, aquí no, porque tú eres cieguito, entonces tú vete a una escuela especial.
y porque desconocen del sistema braille, o hay comentarios de algunos de, ay, ¿y para qué aprendo braille si yo nunca voy a tener algún alumno con discapacidad visual? Pues mientras estemos en el servicio, uno nunca sabe qué puede suceder, ¿no? Nos puede llegar algún niño con una discapacidad visual, perdón, y nos vamos a encontrar y ahora cómo le hago, ¿no? Pero pues qué mejor que desde antes que eso suceda, como dicen, hay que prevenirnos, para que cuando llegue ese momento ya sabemos cómo actuar, cómo intervenir, qué hacer, qué no hacer también, como maestros, como padres, como orientadores y asesores, para poder atender a los niños y niñas con discapacidad. Entonces, digo, sí, hace falta mucho por hacer desde el sistema educativo y desde el sistema gubernamental también, porque pues en ocasiones pues igual se ve la discapacidad visual como parte de asistencialismo, de que sí les damos pero dinero y no les damos trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una conciencia de qué pueden hacer las personas con discapacidad, ¿no? O sea, de que si son capaces de tener un trabajo digno, un empleo digno y con sueldos dignos, al igual que todos, ¿sí? Y él puede aportar, él o ella, a pues a una sociedad que lo necesita y puede ser partícipe activamente y sentirse como útil, ¿no? En la economía de la sociedad, en la economía del país, ¿no? Entonces, pues hay que seguir fortaleciendo estas áreas de aprendizaje y pues seguir informando acerca de estos temas. Así es, pues muchas gracias, maestra, por su participación, por su No, al tiempo. contrario. Les agradecemos y les comentamos únicamente que en toda nuestra oferta educativa está en las redes sociales. Tenemos 2 páginas de Facebook, Diplomados en Línea Serendipity, cursos y talleres Serendipity. Tenemos una cuenta de Instagram. Estamos subiendo también las masterclass y otras actividades que hemos realizado de manera presencial y las grabamos, las subimos a nuestra página de YouTube, Educación Serendipity, y pues la demás información la encuentran en nuestra página web. Muchas gracias, maestra Lucía, y muchas gracias a todos los participantes que se dieron tiempo para esta noche. Y bueno, ya mi compañera Daisy les va a estar mandando información y contactando de manera personal. Muchas gracias y que pasen buenas noches.